por el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, recibidos en el Senado de la República, emitidos por las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, senador Roberto Gil Suárez, presidente. Procede ahora la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Diputados. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente, me permito remitir a ustedes las aprobaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Sonora, Tabasco y Tlaxcala a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Para conocimiento de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 19 de enero de 2016, diputado Juan Manuel Celis Aguirre, secretario. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las legislaturas de los estados. Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En consecuencia del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 23 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Se pide a los presentes ponerse de pie. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Y con fundamento en lo que dispone el artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto aprobado, antes de que se remita al Ejecutivo Federal, no podrá modificarse, salvo para hacer las correcciones que demanden el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Sin duda hoy comienza una nueva etapa para la Ciudad de México. La declaratoria de reforma constitucional que hoy se ha dado será el último acto del Congreso de la Unión sobre el régimen interior de la ciudad. Damos el paso más importante desde las reformas de 1996 y 1998, que dejaron atrás casi 7 décadas de concentración del poder en la autoridad federal, en el Departamento del Distrito Federal y en las delegaciones. Con el renacimiento de la Ciudad de México, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial
se fortalecen como poderes locales en su autonomía y las demarcaciones pasarán de gobiernos unipersonales a alcaldías que trabajarán de forma colegiada. La 63ª legislatura ha tomado una decisión histórica que ubica a la Ciudad de México a la par de los estados de la República, que apunta a la renovación del Pacto Federal y que define las funciones de la ciudad capital sin limitar las prerrogativas de sus habitantes. Se amplía así el camino para una relación de mayor respeto y cooperación de las autoridades capitalinas con los poderes federales, en el que la descentralización, la autonomía y la soberanía popular serán los factores para el equilibrio. Se reconoce a las y los capitalinos el pleno derecho a contar con una norma fundamental e instituciones propias que reflejen la pluralidad y el carácter incluyente de la sociedad y, sobre todo, que sean capaces de concretar los avances por la igualdad y el bienestar de las últimas décadas. Este año, las y los capitalinos elegirán una asamblea constituyente. Ante ello, a los partidos políticos y a la sociedad civil les corresponde imaginar una Ciudad de México sustentable, justa, democrática, vanguardista, y a los constituyentes les corresponde diseñar un régimen para colocar a la ciudadanía en el centro de la vida pública. El Congreso de la Unión celebra esta oportunidad para que la sociedad capitalina se exprese en un proceso fundacional que inaugure un nuevo contrato social que conduzca hacia un futuro de igualdad, justicia y democracia, que sea para bien de México y de las y los mexicanos. Saludamos la presencia también del doctor Agustín Basabe, ex colega nuestro, colega con licencia, presidente nacional del PRD, al doctor Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, al licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación y de Enlace Legislativo, al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, también aquí presente, al diputado coordinador de la bancada del PRD, al diputado Francisco Martínez Neri, así como al vicecoordinador Guadalupe Acosta Naranjo, a diputadas y diputados de distintas expresiones que están aquí presentes. Bienvenidas y bienvenidos todos. Se han registrado para referirse al tema recién declarado compañeras y compañeros legisladores, y en consecuencia tiene la palabra la senadora Marta Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del PT, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros de esta Cámara de Diputados. Han dado el aval diversos congresos locales para que el Distrito Federal se convierta en la Ciudad de México, en una forma inapelable, como aquí lo explicó el presidente de la mesa, el cual hasta este momento goza de un régimen político excepcional al de las 31 entidades federativas por ser sede de los 3 poderes de la Unión. Sin lugar a dudas, es una reforma inclusiva en términos del Pacto Federal. Recordemos que el federalismo apela al reconocimiento de fuerzas distintas al poder central, capaces de crear su propio marco jurídico político,
pero siempre acatando lo que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el federalismo puede ser entendido como el respeto a un pluralismo de las sociedades modernas, delimitadas territorialmente dentro de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, ¿cómo apelar a un pluralismo de ideas cuando el artículo 7º transitorio del dictamen por el que se crea la Ciudad de México ordena que la Asamblea Constituyente se compondrá de 100 diputados y 60 se elegirán según el principio de representación proporcional? Por su parte, cada una de las cámaras del Congreso de la Unión elegirá a 14 legisladores, designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política. Asimismo, tanto el presidente de la República como el jefe de gobierno del Distrito Federal podrán designar cada uno a 6 integrantes de la Asamblea Constituyente. Lo ideal y lo realmente democrático para constituir una Asamblea Constituyente sería que los ciudadanos, que al 2014 eran 20.843.000 ciudadanos, pudieran elegir mediante el sufragio universal a todos y cada uno de quienes crearán, discutirán y aprobarán la Constitución de la Ciudad de México. No obstante, la participación de la ciudadanía está limitada a elegir a unos cuantos diputados que integrarán dicha asamblea, mientras que otros serán designados por la partidocracia, es decir, este proceso que pretende dotar de mayores instrumentos, mecanismos y estilos de vida democráticos para la capital del país, la cual se ha caracterizado por ser progresista y de vanguardia, surgirá en medio de la imposición por parte de los partidos políticos mayoritarios. En este sentido, la partidocracia únicamente tendrá que ganar 11 de los 60 asambleístas para obtener una mayoría simple. Ante tal práctica se pudiera pensar que los partidos políticos de siempre, que son minoría en la Ciudad de México, busquen ser mayoría ilegítimamente y así reducir a la naciente fuerza partidaria a una minoría satelital. Algo parecido a lo que pasaba en los periodos del partido hegemónico. Quienes recibieron tan peregrina idea retrocedieron 78 años en la historia de México y solo demuestran su temor a que los procesos políticos escapen a su control. La integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México será un atentado a la República y a la precaria democracia del país. Es contradictorio que se le pretenda otorgar de autonomía al Distrito Federal por medio de una imposición la Constitución de la Ciudad de México. Tendrá de democrática y progresista lo que Antonio López de Santana tuvo de revolucionario y nacionalista. Se debe entender que un gobierno democrático nace y se sostiene por medio de la participación activa de los ciudadanos y se garantiza a través de elecciones limpias, equitativas. Un gobierno democrático dialoga, hace acuerdos y respeta todas las expresiones ideológicas y sobre todo asegura la libre expresión y pluralidad de ideas. Al mismo tiempo de respetar las críticas, cuestiones que a simple vista no cumplirá la Asamblea Constituyente. Por otra parte, resulta esencial que la nueva Constitución de la Ciudad de México empodere realmente a los capitalinos a fin de que emitan su opinión sobre temas de interés general. Es lo mínimo que debiera tener una de las constituciones más jóvenes y progresistas del mundo. Apelamos y hacemos votos de confianza para que la integración de la Asamblea Constituyente tome en cuenta la opinión de los capitalinos, tome en cuenta la opinión al momento de realizar la Constitución de la Ciudad de México y que ésta sea inclusiva, progresiva y, por supuesto, que el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 de la Constitución Federal se haga valer. Nos preocupa mucho, sobre todo ahora que tenemos
un reglamento recaudatorio impositivo a la población. También quiero dar crédito de este posicionamiento a mi compañero, el senador David Monreal Ávila. Muchas gracias. Gracias, senadora Palafox. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Está por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, celebramos el reconocimiento que hoy se hace de la Ciudad de México y sus ciudadanos. Este día, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cumple con el precepto constitucional establecido en el artículo 135, al hacer la declaratoria de constitucionalidad la reforma política de la Ciudad de México, una vez aprobada por la mayoría de los congresos locales. En Nueva Alianza nos manifestamos a favor de esta reforma porque estamos convencidos de que los ciudadanos de la capital merecen que sus derechos políticos sean reconocidos a plenitud. Siendo la metrópoli más activa y vital, la más informada y crítica, resultaba un sinsentido el que se negara a sus ciudadanos la oportunidad de tener un Congreso local, una Constitución y las prerrogativas de las que gozan los demás ciudadanos del país. Hoy es un día histórico. En Nueva Alianza lo sabemos y así lo asumimos. Estamos ciertos que esta es la oportunidad de que la Ciudad de México tome su lugar como una de las más importantes del mundo, y que esta nueva etapa en su historia la convierta en la vanguardia del país como está llamada a hacerlo. El reconocimiento que hoy se hace de la ciudad no es una respuesta sencilla a problemas complejos. Hay enormes pendientes. El principal de ellos, disminuir la ingente brecha de desigualdad. La realidad de los millones de capitalinos que todos los días se enfrentan a falta de servicios, a inseguridad, a la pobreza y a un transporte ineficiente, contrasta dramáticamente con la de las zonas residenciales, los departamentos de lujo y la indudable belleza de las zonas turísticas. Los desafíos de la Ciudad de México son una muestra de lo que afecta al país en su conjunto, de ahí la trascendencia de su resolución. Con casi 9 millones de habitantes, según el más reciente censo realizado por el INEGI, la Ciudad de México es la entidad más importante del país a nivel económico. De acuerdo con datos del 2013, el Producto Interno Bruto local fue equivalente a 198.7 mil millones de dólares, cifra que supera por mucho a otras entidades de nuestro país. La reforma que hoy se hace realidad constituye una nueva ocasión para que los ciudadanos de la capital den muestra de su madurez política, pero más aún, para que quienes tendrán la enorme tarea y privilegio de conformar el constituyente de la capital del país, tengan en cuenta que de la redacción de esa ley suprema derivará el correcto funcionamiento de una metrópoli que debe estar acorde a las necesidades de todos sus habitantes, del país y del mundo. La Ciudad de México es el crisol donde se funden las más diversas ideas, formas de vida, de familia, posturas políticas e intelectuales. Ahí radica su riqueza y su complejidad, y es esa la paradoja que tendrá que verse representada en su nueva Constitución. En Nueva Alianza nos sentimos orgullosos de haber formado parte de la legislatura que, por fin, saldó una deuda centenaria con esta ciudad. Celebramos este acontecimiento y trabajaremos desde nuestro espacio para que nuestra ciudad sea ejemplo de una metrópoli inclusiva, respetuosa de los derechos humanos,
de la transparencia y de la sustentabilidad. Enhorabuena a los habitantes de esta ciudad y que sus retos sean nuestro impulso. Muchas gracias. Gracias, diputado Valles. Saludamos la presencia de nuestros amigos consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, a su presidente Mario Velázquez, al consejero Pablo Lezama, a la consejera Olga González, a la consejera Gabriela Williams, a la consejera Yuri Beltrán, Yuri Beltrán, a la consejera Dania Rabel y al consejero Carlos González. Igualmente saludamos la presencia de la licenciada Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria de Educación Pública del Distrito Federal, del ingeniero Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional en Gustavo Amadero, y del licenciado Raúl Flores, presidente del PRD en el Distrito Federal. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes. Tiene ahora la palabra la senadora Marta Angélica Tagle Martínez. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. El Distrito Federal es un referente nacional e internacional al concretar políticas que tienen como ejes rectores los principios de no discriminación e igualdad en aras de alcanzar el reconocimiento pleno de los derechos humanos y una cultura cosmopolita. Ha sido el primero en implementar procesos participativos que se han retomado en otros estados. Este avance democrático ha estado acompañado de la participación tenaz de diversos movimientos sociales, incluido el movimiento feminista a favor del fortalecimiento de una ciudadanía plena para sus habitantes. Desde hace años se encontraba sobre la mesa del debate la necesidad de que el Distrito Federal le sea reconocido el estatus de entidad federativa, que habría la posibilidad de que las y los habitantes del Distrito Federal contáramos con una constitución propia. Hoy, después de un largo periodo y proceso, la reforma política de la Ciudad de México nos permite dar un paso más en esa dirección. Sin embargo, en voz de la ciudadanía, esta reforma le quedó a deber, ya que la reforma aprobada el 15 de diciembre pasado traiciona la vocación democrática de todo proceso constituyente que se legitima con la participación ciudadana. Niega el derecho a la ciudadanía de participar en las decisiones que nos afectan y configura una asamblea constituyente definida en su integración por los partidos políticos y los poderes instituidos del Estado, generando además una sobrerepresentación de los partidos por la vía de la designación de constituyentes. Convencida estoy que esta ciudad merece una constitución fruto de una amplia participación de sus habitantes, que recupere la voz de todos los sectores, identidades, territorios y grupos de población, de las y los especialistas y ciudadanos con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Dicho proyecto de constitución política debe fundamentarse en el respeto y garantía de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, un proyecto transversal de la perspectiva de género que permita afianzar una política de igualdad sustantiva de la que somos referentes, garantizando que no haya regresión de los derechos conquistados y se legisle bajo el principio pro persona. Acorde a los avances en materia de participación política de las mujeres, es necesario que se garantice la paridad en la Asamblea Constituyente. Punto álgido es la integración precisamente de esa constituyente, el cual se integrará con un método mixto que no es completamente democrático. 60% será electo
y 40% será para la representación del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno. Esto lesiona el principio democrático de integración del constituyente y refleja el veleidoso acuerdo de los partidos políticos de siempre. Toda persona integrante de la Asamblea Constituyente debiera ser electa democráticamente bajo el principio de paridad de género, evitando la partidocracia y abriendo canales de participación a la ciudadanía. Este sería el derrotero que consolide y legitime el proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Sin embargo, no está pensando en mecanismos innovadores para impulsar la vida democrática. Hay una notable ausencia de procesos participativos para la inclusión de la ciudadanía, quien de estar inmersa en la constituyente oxigenaría la vida pública de la ciudad, fortaleciendo el origen y concepción de la nueva organización política de la Ciudad de México. Por ello, y aprovechando la presencia del jefe de gobierno en este recinto, me permito solicitar que, en aras de las facultades que tiene y en virtud de que le tocará designar algunos de los constituyentes que participarán en este nuevo proceso democrático, que al menos la mitad de los que se integren sean mujeres, para poder cumplir con la paridad. Y en ese mismo sentido, solicitar que al Ejecutivo, al titular del Ejecutivo Federal, también se garantice que la integración de los constituyentes que serán designados sea paritaria. Lo mismo pido para el Senado y la Cámara de Diputados, que cada uno habrá de designar dentro de sus integrantes 14 constituyentes en cada una de las cámaras, y se requiere que también cumplamos con el principio constitucional en materia de paridad. También quiero pedir, y de hecho lo hemos inscrito a través de un punto de acuerdo y ojalá se consolide antes de que termine la permanente, para que los lineamientos que habrá de emitir el Instituto Nacional Electoral y que sin duda se coordinará con el Instituto Electoral del Distrito Federal para la organización del proceso de selección de los constituyentes, para que los lineamientos que se emitan también se considere este principio de paridad y se puedan garantizar condiciones de participación de la ciudadanía vía las candidaturas independientes. Finalmente, y también es una solicitud al jefe de gobierno del Distrito Federal, en virtud de que con respecto a cómo quedó la ley, él será el responsable de presentar un proyecto de constitución, solicitarle que este proyecto sea consultado ampliamente por la ciudadanía antes de presentarse como un proyecto a la Asamblea Constituyente. Me parece que las y los ciudadanos del Distrito Federal merecemos un proceso participativo, democrático, en el cual se garantice la plena participación de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, senadora Tagle. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nale García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, voy a iniciar con una pequeña lectura de la convocatoria que hizo Carranza para los constituyentes de 1917. En el documento se establece la forma en que debe integrarse el Congreso Constituyente. Se elegirá un diputado propietario y a un suplente por cada 60,000 habitantes o fracción que pase de 20,000. Para ser electo diputado se exigen los mismos requisitos y los mismos impedimentos que los expuestos en el artículo 56
de la Constitución de 1857. Pero se especifica que no pueden ser electos aquellas personas que hubieran ayudado con las armas o servido en empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista, salvedad que excluye formalmente a todos los enemigos de Carranza y de su grupo. Con esto iniciamos con nuestra historia, con lo que somos los mexicanos, de dónde venimos. Un día que debe de ser de fiesta para todos los capitalinos, para todos los mexicanos. Es un día que no convence por la forma